Bienvenidos otra vez. La vez pasada hablamos acerca de cómo identificar argumentos. Cómo saber si lo que se me presenta al momento de que se me está intentando convencer de algo es o no un argumento. Si se me están ofreciendo o no razones para eso. Una de las cosas que notamos al momento en que empezamos a ejercitarnos con esto de identificar argumentos es que los diferentes argumentos que se nos presentan son muy distintos entre sí. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de evidencia de la que parten o información, y no solo eso, sino cómo es que juegan con ella, cómo se emplea, qué tipo de conclusiones son las que se extraen en cada caso, y cómo es que a veces de un mismo tipo de información o de un mismo conjunto de evidencia inicial se pueden obtener conclusiones bastante diferentes entre sí. Por esa razón, en esta ocasión vamos a hablar acerca de tipos de argumentos y de cuáles son los criterios que podemos utilizar para saber si son buenos o no. De esta manera tendremos alguna idea acerca de cuál es el tipo de evidencia que se necesita utilizar para cada uno y qué es lo que se debe o se espera que se haga con ella. Para no hacer un video demasiado largo, lo que voy a hacer es dividirlo en dos partes. Así que en esta ocasión tendremos una primera dedicada a examinar qué es eso de tipos de argumentos, cuáles son los criterios que vamos a utilizar para distinguirlos. Después hablaré un poco acerca de una clasificación usual que se emplea para ello, diré por qué no la vamos a usar, y en esta misma parte veremos también algo acerca de los argumentos inductivos y los argumentos por autoridad. En la segunda parte del video, que está en esta misma lista de reproducción, y les voy a dejar el enlace aquí mismo, al final, vamos a ver los argumentos por analogía, los argumentos abductivos y finalmente los argumentos deductivos, que son los que vamos a lidiar la mayor parte de este curso. Comencemos por observar estos dos argumentos que tienen exactamente la misma conclusión, a saber que El marido infiel es una buena película. A pesar de esto, podemos ver que hay diferencias muy importantes entre ellos. La primera tiene que ver con el tipo de información o evidencia de la que parten y el proceso que siguen para llegar a la conclusión. En el caso del argumento de la izquierda, lo que tenemos es primero una afirmación general acerca de todas las películas producidas por la empresa El Changarro Cinéfilo. Acto seguido tenemos una afirmación particular sobre una película, que nos dice que esta también fue producida por esa empresa, y después llegamos a la conclusión de que también debe ser una buena película. Eso es muy distinto a lo que hace el argumento de la derecha. Ahí lo que tenemos es una presentación de ejemplos de 3 películas que han sido producidas por la empresa El Changarro Cinéfilo. Las 3 se nos dice que son buenas y a partir de allí se concluye que una cuarta película también es buena. Además de las diferencias entre esta evidencia de la que parten y el proceso que siguen para establecer la conclusión, hay que notar que la fuerza del apoyo que ofrecen las premisas también es distinta. Si nosotros asumimos que las premisas del argumento de la izquierda son verdaderas, vamos a notar que la conclusión a fuerza sería verdadera. No hay manera en que aceptemos la verdad de las premisas y rechacemos la verdad de la conclusión. Es muy fuerte el apoyo que se está ofreciendo para ella. En cambio, en el argumento de la derecha las cosas cambian, porque pues a partir de estos 3 casos, en realidad parece que no podemos saber mucho sobre cómo será la siguiente película. Aunque las 3 primeras, La soltera alegre, La viuda feliz y La monja triste, sean muy buenas, eso no nos da ninguna seguridad de que El marido infiel también lo va a hacer. Así que, aunque mientras que el argumento de la izquierda es bastante fuerte, el de la derecha es un poquito débil.
Estas diferencias son las que nos van a permitir distinguir tipos de argumentos. Lo que hace diferentes a los argumentos entre sí será la manera en que las premisas apoyan o fundamentan la conclusión. Y esto nos permite establecer tipologías de argumentos. Nos permite distinguir entre diferentes maneras en que las premisas pueden apoyar a las conclusiones. Pero además nos va a permitir también establecer criterios para evaluar esos diferentes tipos de argumentos que nosotros logremos establecer. De manera que no vamos a medir con la misma vara diferentes tipos de argumentos. Una clasificación bastante usual de los argumentos utiliza solo dos categorías. Divide todo en argumentos deductivos y argumentos inductivos. De acuerdo con esta clasificación, los deductivos son todos aquellos argumentos que sí garantizan la transmisión de verdad de las premisas a la conclusión. Todos aquellos en que, si partimos de premisas verdaderas, vamos a llegar forzosamente a conclusión verdadera. Y los inductivos, por su parte, serían aquellos en los que la verdad de las premisas no garantiza totalmente la verdad de la conclusión, aunque se espera que le dé un sustento adecuado. Aunque esta clasificación es o solía ser más o menos usual, nosotros no vamos a emplearla. En lugar de ello, nosotros vamos a intentar usar una clasificación un poquito más fina, porque meteríamos dentro de un solo saco, el de los argumentos inductivos, a una gran diversidad de argumentos, dentro de los cuales podemos distinguir más finamente otros tipos y podemos establecer criterios diferentes para juzgar, para evaluar esos diferentes tipos de argumentos que encontremos. Así que, insisto, no vamos a usar esta. La menciono porque ha sido bastante usual y en su lugar vamos a utilizar una partición, una clasificación que intenta ser un poco más fina. Pero, anticipo de una vez, no es la única clasificación posible y tampoco es necesariamente la mejor. Porque esto de si es o no la mejor depende mucho de para qué. Así que, dependiendo de qué tipo de cosas les interese a ustedes estudiar acerca de los argumentos o de los procesos de argumentación, puede que requieran clasificaciones diferentes basadas en otro tipo de criterios de los que nosotros vamos a emplear para este caso. Aunque no vamos a usar esta clasificación, sí hablaremos de argumentos inductivos, pero no inductivos en general, sino de un tipo muy específico, que es el que vamos a llamar inductivo enumerativo o argumentos por inducción enumerativa. Lo que hacen estos argumentos es fundamentar la conclusión a partir de un número finito de casos. De modo que uno de los argumentos que vimos al inicio, en el que nos hablaba de 3 películas y concluía a partir de eso algo sobre una tercera, ese es un ejemplo de argumento por inducción enumerativa. De una manera muy general, podemos esquematizar la estructura de este tipo de argumentos de la siguiente manera. Nos dicen, A es un objeto del tipo A y tiene la propiedad P. En el caso del ejemplo que vimos, era la película La soltera alegre, es un objeto del tipo A, es decir, es una película producida por el changarro cinéfilo y tiene la propiedad P, es muy buena. Luego tenemos B, es un objeto del tipo A y tiene la propiedad P. C es un objeto del tipo A y tiene la propiedad P, y así seguimos enumerando diferentes casos, hasta llegar al caso N. N simplemente es donde terminamos de dar ejemplos. Y a partir de aquí tenemos dos tipos de conclusión posible. La primera sería saltar de aquí directo a una afirmación general en la que concluimos que todos los objetos del tipo A tienen la propiedad P.
Pero la otra conclusión posible sería un poco más modesta y en lugar de afirmar algo acerca de todos y cada uno de los objetos de este tipo A, simplemente hacer una afirmación sobre el próximo objeto de este tipo. Y entonces podemos concluir, el objeto n+1 del tipo A tiene o tendrá la propiedad P. Este es exactamente el tipo de argumento que vimos en el ejemplo del inicio. Es muy importante decir además que los argumentos de este tipo, del tipo inductivo enumerativo, no siempre se expresan así. Es decir, no siempre damos cuenta de todos y cada uno de los casos en los que estamos basando nuestra conclusión. Por ejemplo, tomemos el siguiente. He venido 5 semanas seguidas a este comedor y todos los miércoles han ofrecido espagueti en la comida. Como mañana es miércoles, seguramente habrá espagueti. Aquí, vean que no estoy diciendo vine el miércoles tal, o sea, la fecha exacta, y digo el miércoles tal fecha yo vine y hubo espagueti. Después el miércoles tal y tal vine y también hubo espagueti, etc. No. En lugar de hacer eso, esta fórmula que dice todos los miércoles de estas 5 semanas han ofrecido espagueti, eso es una manera de presentar esa enumeración, pero condensada. Estoy presentando los resultados de esas observaciones, estoy condensando de esta forma todas mis observaciones previas y a partir de eso ya hago mi inferencia. Así que no voy presentando todos y cada uno de los casos que he observado, no necesariamente. Y aún así es un argumento de tipo inductivo enumerativo. Como ya dije, en estos casos, en este tipo de argumentos, no hay garantía absoluta de que a partir de las premisas, suponiendo que son verdaderas, llegaremos a una conclusión verdadera. Porque es bien posible que el miércoles, en este caso, se sirva un platillo diferente. A lo mejor ese día se les terminó el espagueti, no tuvieron contacto con sus proveedores a tiempo y pues sorpresa, sirven sopa de codito o una cosa distinta. Por eso, porque no hay una garantía, pues se recomienda que seamos muy prudentes y cuando utilicemos este tipo de argumentos no hagamos afirmaciones categóricas tan fuertes en la conclusión, sino utilizar unas cláusulas que nos permitan mostrar que el alcance o la seguridad de esta es limitada. En lugar de concluir, por ejemplo, este de seguramente habrá espagueti, sería mejor decir posiblemente habrá espagueti, es de esperar que haya espagueti o otras por el estilo. Por si les interesa después ahondar en el tema, les voy a contar que hubo un filósofo muy interesante llamado Francis Bacon, un filósofo que está a caballo entre las etapas que hoy conocemos como Renacimiento y Modernidad, al que le interesó mucho dar criterios, dar formas de fortalecer las inferencias inductivas para hacerlas confiables, robustas y seguras, porque él pensaba, y eso fue lo que sostuvo, que las inferencias de este tipo eran las únicas que podrían hacer avanzar las ciencias y incrementar nuestro conocimiento. Así que en sus trabajos, especialmente en el Novum Organum, se dedicó a ofrecer este tipo de cosas, criterios que permitieran ayudar a hacer inferencias inductivas, fuertes y seguras. Hay que decir, sin embargo, que aunque durante un tiempo tal vez fueron utilizados en las ciencias, pues este tipo de argumentos han sido desplazados con la llegada de los métodos estadísticos que nos han permitido hacer inferencias más seguras a partir de casos finitos. Y bueno, inferencias mucho más modestas en algunos casos, pero más firmes. Pensemos, por ejemplo, en la manera en que se llegaron a establecer las formas de contagio de las enfermedades. Esa es una historia interesante. Bueno, a pesar de que no nos dan seguridad de que partiendo de premisas verdaderas llegaremos a conclusiones verdaderas, estos argumentos son bastante empleados, por lo menos en la vida cotidiana, parece que es usual que hagamos este tipo de inferencias,
Y es importante saber qué condiciones se tienen que cumplir para que sean buenos argumentos, porque no todas las inducciones son igual de buenas. Así que hablaremos de algunas cosas importantes sobre esto. En primer lugar, tenemos que preguntarnos si el tamaño de la muestra que estamos usando es adecuado o no. Y esto es muy importante. Hay casos raros o especiales en los que una muestra muy pequeña puede ser suficiente para hacer una afirmación general o a futuro. No creo que ustedes hayan necesitado quemarse muchas veces como para saber que era una mala idea tocar objetos calientes, objetos que estaban en la estufa o cosas así. Pero esto no es de lo más común. Así que debemos tener cuidado. Esto del tamaño de la muestra vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera. Supongamos que alguien llega y les dice esto. He leído 3 novelas de Salgari, las 3 han sido de aventuras, es probable que él solo haya escrito novelas de este tipo. Bueno, aquí el argumento no es igual de fuerte si Salgari ha escrito nada más 5 novelas que si ha escrito 20. En el primer caso, pues el tamaño de la muestra sería bastante aceptable, pero en el segundo no. Sería muy débil un argumento de esta forma. Algo más que tenemos que preguntarnos al momento de hacer argumentos inductivos o de enfrentarnos a ellos para saber si son buenos o no, es si los ejemplos que se están presentando son representativos. Aquí, aunque esto tiene cierta relación con lo que vimos antes, el tamaño de la muestra que se está tomando en cuenta, no es exactamente lo mismo. Aquí ya no estamos preguntando tanto por el tamaño de la muestra que estamos considerando, sino más bien por los posibles sesgos que existen al momento de seleccionar nuestra muestra. Otra vez, no se trata del tamaño de la muestra, se trata de preguntar si hay o no sesgos que afectaron nuestra selección de ejemplos o la selección de los ejemplos que se nos están presentando. Porque si esto pasó, la inferencia ya no es confiable. Supongamos que alguien está haciendo estudios, no sé, encuestas electorales, ya ven que eso ni nos gusta en México, y queriendo conocer las preferencias electorales, hace sus encuestitas, llega y les dice esto. Les dice, pues yo ya entrevisté a 5,000 personas para saber como que pues cuáles son sus preferencias. Todas esas personas me dijeron que van a votar por el Partido Azul. Y de ahí concluyo que la mayor parte de los electores van a votar por ese partido. Y parece bastante bien, ¿no? Como que está chido. El problema es que si después nos enteramos de que la persona que hizo la encuesta la hizo por teléfono y que sacó los números a los que llamó del padrón de militantes del Partido Azul, pues esta muestra está totalmente sesgada. Y también tenemos que preguntarnos si hay contraejemplos conocidos, porque la existencia de estos contraejemplos debilita bastante la fuerza de nuestros argumentos inductivos enumerativos. Así que antes de hacer una generalización o una predicción de manera apresurada, conviene preguntarse si hay algún caso que se aparte de esta especie de norma que nosotros hemos observado hasta el momento. Tomemos este argumento, que no recuerdo de dónde saqué, lo siento, soy de lo peor. Y este argumento, a partir de el análisis de unos cuantos casos, la guerra del Peloponeso, las guerras napoleónicas, las guerras mundiales, nos concluye que las guerras son causadas por el deseo de dominación territorial. Y en principio, cuando uno lo ve así, parece un argumento defendible. Pero el problema es que, pues, las guerras civiles también son guerras, las revoluciones también son guerras, y no parece que las guerras civiles y las revoluciones encajen muy bien con este tipo de inferencia. Hay algo raro allí. Con esto tenemos ya 3 condiciones, 3 criterios que nos pueden ayudar a saber si un argumento inductivo enumerativo que tenemos enfrente es bueno o si tiene defectos. Repito, el primero tiene que ver con el tamaño de la muestra, después si la muestra es representativa, esto es si hay o no sesgos al momento de seleccionarla, y finalmente
si hay o no contraejemplos conocidos a esta norma que parece que estamos observando. Pero aun cuando se cumplan las condiciones, aun cuando nos aseguremos de haber cubierto estas cosas y estemos seguros de que tenemos unos muy buenos argumentos inductivos, hay algunos problemas filosóficos muy interesantes a considerar. En primer lugar, tenemos las críticas de David Hume a la inducción. Él se preguntó si de verdad hay un fundamento seguro para este tipo de inferencias. Y la verdad es que dirigió cuestionamientos bastante fuertes acerca de la fundamentación, la fuerza, la legitimidad de este tipo de inferencias. No voy a ahondar en eso, pero es bastante bueno que sepan que existe, y si les interesa investigar por el tema, no duden, pueden preguntarme para que les haga recomendaciones de lecturas. Además de esto, tenemos también la conocida como paradoja de Hempel, que se pregunta qué tipo de evidencia es la adecuada para hacer inducciones. Y esto es curioso, pero va a sonar raro. Supongamos que observamos que los gatos maullan. O sea, yo he observado 1, 2, 3, muchos gatos a lo largo de mi vida y veo que todos maullan. Eso parece información suficiente como para poder inferir que todos los gatos maullan, o por lo menos que el próximo gato que yo vea en mi vida también va a maullar. Bueno, pero curiosamente, Hempel nos hace la siguiente observación. Ahorita va a sonar raro, pero cuando vayamos a cosas de lógica y veamos implicaciones van a entender mejor por qué pasa esto. Hempel dice, pues resulta que, así como decimos que pues si es gato, entonces maulla, sabemos que si no maulla, no es gato. O sea, son equivalentes esas dos oraciones. Repito, si es gato, entonces maulla. Es lo mismo que decir, si no maulla, entonces no es gato. Y él dice, bueno, entonces el mismo tipo de evidencia que sirve para fundamentar la primera, si es gato, entonces maulla, va a servir para fundamentar la otra, que si no maulla, no es gato. Ok, eso suena raro, porque entonces quiere decir que yo puedo agarrar y ver una silla y digo, la silla no maulla, no es gato, perfecto. Vamos bien. Luego volteo, veo la mesa y digo, no maulla, tampoco es gato, muy bien. Veo el refrigerador y digo, el refri no maulla, tampoco es gato, muy bien. Y entonces toda esa información, de acuerdo con Hempel, pues fundamentaría que si algo no maulla, entonces no es gato, y por lo tanto estaría sirviendo también para fundamentar que si algo es gato, entonces maulla. Suena súper raro, ¿verdad? Lo es. Y eso plantea entonces un problema para la inducción. Insisto, el problema de qué tipo de evidencia es la adecuada para fundamentar las conclusiones a partir de la enumeración de casos. Argumentos por autoridad. En estos casos se trata de apelar a una autoridad externa al debate que se está llevando a cabo para poder resolver así una cuestión que se está discutiendo en este debate. Entonces podemos ver el siguiente ejemplo extraído de la Summa Teológica Secunda Secundae, cuestión 58, no recuerdo el artículo, lo siento, de Tomás de Aquino. En este caso podemos ver que Tomás acude a la autoridad de Aristóteles y así introduce ideas que no fundamenta él mismo y que tampoco reciben un fundamento independiente. Se considera que ya están establecidas por el filósofo, como le llama Tomás mismo. Así que así funciona esto. No está fundamentando él mismo las ideas, no está ofreciendo razones independientes para decir que esto es verdad. Se asume que ya está establecido por Aristóteles y lo asume también como verdadero. En todo caso, extrae algunas consecuencias de lo que Aristóteles ya estableció. Así funcionan los argumentos por autoridad. Pero hay que tener bastante cuidado porque, en general, las cosas no son verdaderas porque las diga una persona, aunque sea una persona muy inteligente o muy respetable. De modo que debemos tener cuidado. Para que este tipo de argumentos funcione de manera aceptable, hay condiciones que deben cumplirse. La primera
es que la fuente a la que citamos debe ser una autoridad en la materia que se está discutiendo. No se vale, por ejemplo, citar lo que dijo un físico, que puede ser una gran autoridad en física, para zanjar o decidir una cuestión de tipo moral. Entonces, en estos casos hay que tener mucho cuidado acerca de esto. Otra condición que debemos considerar es que no se vale apelar a la autoridad cuando se trata de una discusión entre expertos, porque en estos casos, si estamos discutiendo entre especialistas en un área, se espera que se ofrezcan otro tipo de razones, otro tipo de evidencia para apoyar las ideas que se están presentando. Si un biólogo, por ejemplo, está discutiendo con otro acerca de alguna cuestión sobre la evolución, no sé, no puede discutirse o no puede intentar zanjar la cuestión diciendo es que Darwin ya dijo X. No. Como los dos que están discutiendo son biólogos y son especialistas en su área, se espera que den evidencia a favor de X sin importar si la dijo Darwin o si está en otro lado. Una manera de fundamentar esas ideas que no apele a la autoridad de alguien más. Tiene que presentarse evidencia que el otro biólogo también considere aceptable. De otra forma, pues otra condición importante es esta, que los expertos del área deben estar de acuerdo entre sí acerca del tema en cuestión. Porque nosotros tal vez estemos discutiendo con una persona acerca de cuestiones, no sé, sobre la vida, el origen de la vida y cosas así. Y entonces, si nosotros apelamos, por ejemplo, a la autoridad de Alexander Oparin, bueno, en su momento a lo mejor tenía una autoridad bastante fuerte, pero el problema es que actualmente no hay total acuerdo acerca de cuál es el origen de la vida entre los distintos expertos. Hay mucha discusión al respecto. Entonces, no podemos simplemente citar a el experto A y asumir que ya con eso lo que decimos está bien fundamentado, porque en una de esas hay otros expertos con una autoridad igual de respetable en su campo que el experto A, que no están de acuerdo con lo que él dice. Y en ese caso nuestra apelación a la autoridad del biólogo A sería falaz. Otra condición que es muy importante que se cumpla es que de hecho existan expertos en el tema. O dicho de otra forma, que la materia en cuestión sea una disciplina establecida. Por ejemplo, si ustedes quieren apelar en algún caso a la autoridad de Jaime Maussan, como para poder sostener que sí, que hay vida en otros planetas o fuera de la Tierra, van a tener graves problemas. Y es que la autoridad de Jaime Maussan es endeble porque la supuesta disciplina a la que él se adscribe como experto, pues en realidad no está bien establecida, no está reconocida, tiene muchos problemas para lograr reconocimiento epistémico y pues se amoló la cosa. Jaime Maussan no va a contar como una autoridad confiable. Esto puede ser un poco problemático porque la cuestión de qué es lo que lleva a que se reconozcan algunas disciplinas y otras no, no solo concierne a cuestiones epistémicas, no solo tiene que ver con criterios acerca de qué tan confiables son y qué tan unas y otras no, sino que a veces, en muchas ocasiones, hay cuestiones como metidas ahí que tienen que ver con las relaciones institucionales y relaciones de poder bastante fuertes. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese asunto, simplemente deben tener en cuenta esta condición que se debe cumplir para que los argumentos por autoridad funcionen. Y en algunos casos, además de estas 4 condiciones que acabo de decir, también se deben tener en cuenta cuestiones como la jerarquía de las autoridades. Porque cuando ustedes vean, por ejemplo, las formas de argumentación en teología, especialmente en el periodo escolástico, van a ver que no es lo mismo apelar a la autoridad de un padre de la iglesia que apelar a la de un doctor de la iglesia. Hay jerarquías entre autoridades que es importante conocer para saber cuál tiene más peso que otra.
Otra cosa que se debe tomar en cuenta es que en ocasiones lo que dice una autoridad se considera que queda revocado o derogado por lo que dice otra posterior. Y en estos casos se debe cuidar que la autoridad a la que estamos apelando sea reconocida como tal en el momento en el que nos interesa apelar a ella. Porque esto cambia, insisto. Pero bueno, no nos vamos a detener mucho con este tipo de argumentos. Lo que sí es importante que sepan es que durante sus cursos de filosofía, este tipo de argumentos deben tratar de evitarlos. Porque, como he dicho, las cosas no son verdaderas simplemente porque las haya dicho alguien. Como ustedes se están formando en filosofía, no importa si un filósofo X dijo algo con lo que ustedes están de acuerdo. Si ustedes quieren sostener eso, deben tratar de fundamentarlo por su cuenta, independientemente de la manera en que lo haya hecho el otro filósofo. O bien pueden tratar de recurrir a él, pero no con la pretensión de que lo que dice ese otro filósofo es verdadero simplemente porque lo dijo él. No. Si quieren recurrir a lo que otro filósofo dice para apoyarse en ello, deben reconstruir sus ideas para tratar de mostrar que tiene razón, que las cosas que dijo están bien fundamentadas.